Bien, ¿cuál es entonces el fundamento pedagógico de la inclusión de esta temática en nuestro programa? Eh, por supuesto que la cátedra tiene una tradición importante en el trabajo en materia de derechos humanos, que la venimos sosteniendo y que es importante, pero además de eso, es pertinente tratar de presentar un estudio desde la filosofía del derecho, de los derechos humanos, porque entendemos que está un poco ausente en nuestra carrera o en nuestra currícula, sobre todo lo referido a la pregunta por los fundamentos de los derechos humanos, el concepto de derechos humanos, es decir, son temas que pasan muchas veces desapercibidos, en rigor, sobre todo de que ustedes tienen una materia, bueno, los que son Plan 2016, una materia que se llama Derechos Humanos, los que fuimos Plan 2012, teníamos Derecho Constitucional 2, donde si bien se estudian derechos humanos, no desde un abordaje de la reflexión filosófica o no desde la pregunta de cómo se forjó este discurso, qué fundamentos tiene, cómo se lo interpreta, sino desde el punto de vista dogmático, digamos, es decir, desde el punto de vista estrictamente normativo. Si tienen suerte en alguna cátedra estudian un poco de sentencias de derechos humanos, en otras estudian cuestiones estrictamente procesales, entonces desde ese punto de vista creemos que hay ahí una falencia y bueno, la materia tiene una propuesta interesante para dar en ese sentido. Por eso los textos elegidos son textos que intentan hacer un abordaje desde la teoría de los derechos humanos, ¿sí? Tanto el texto de Gardela como los de Boaventura de Sousa Santos, que si bien, por supuesto, él habla de la sociología, nos es muy útil a nosotros, ¿no?, formular algunas apreciaciones en torno a esta problemática. Para eso yo voy a hacer una pequeña introducción, le pido disculpas si alguien ya me ha escuchado o si ya lo conoce, pero una pequeña introducción a cómo se forjó el discurso de los derechos humanos, ¿sí?, porque creo que es pertinente, y después vamos a desembocar en la pregunta del concepto y los fundamentos de los derechos humanos, sobre todo para cuestionar algunas de las aristas más difundidas en el discurso hegemónico. Me estoy refiriendo concretamente a la idea de la universalidad de los derechos humanos, que es un punto bastante álgido, ¿no?, y que es interesante ponerlo en crisis. Así que bueno, esa es la explicación. Para entrar un poquito en tema y plantear cómo ha surgido esta idea de los derechos humanos, tanto en el plano de la protección estatal como en el plano de la protección internacional, es pertinente destacar que normalmente se habla de derechos humanos en esos términos después de la Segunda Guerra Mundial, es decir, como la aparición de este discurso de los derechos humanos a partir de los dos acontecimientos bélicos más sangrientos de la historia de la humanidad, la Primera y la Segunda Guerra Mundial, y concretamente después de la Segunda, se comienza a forjar en el plano internacional una intención, por decirlo de algún modo, de protección de los derechos humanos que está orientada en el intento de garantizar la no impunidad, es decir, de poder juzgar a quienes habían cometido los delitos de lesa humanidad, y también en establecer algunos marcos de lucha contra la no repetición o tratar de que estos crímenes no se repitan. Pero esta circunstancia no quiere decir que antes no haya existido protección de derechos, ya sea los ordenamientos jurídicos internos o algún atisbo en el ámbito internacional. Concretamente, la idea de la afirmación de ciertos derechos frente al Estado surge fundamentalmente a partir del constitucionalismo liberal. Ustedes saben, las revoluciones liberales, encabezadas por la Revolución Francesa, la Revolución de las 13 colonias del norte de América, y previamente en Inglaterra, ¿no?, la famosa Carta de Juan Sin Tierra de 1215, el Bill of Rights, bueno, el habeas corpus, fueron algunos instrumentos que comenzaron a reconocer ciertos derechos, pero insisto, derechos que protegían los estados, es decir, eran o estaban a cargo exclusivamente de los estados nacionales. Concretamente, lo que se llama el constitucionalismo liberal, que se forja, insisto, después de la Revolución Francesa, por eso hablamos de un proceso que está gestado entre los siglos XVIII, hay antecedentes en el siglo XVII, y luego se proyecta hacia todo el siglo XIX, tiene como característica central el reconocimiento de algunos derechos particulares, sobre todo derechos civiles y derechos políticos. Cuando nos referimos a derechos civiles, estamos hablando fundamentalmente del derecho a la vida, de la libertad de expresión, de las libertades individuales, es decir, la libertad ambulatoria, el debido proceso, y, sin lugar a dudas, la propiedad. ¿Sí? La propiedad es quizás el gran bastión del constitucionalismo liberal, además de las libertades en general. Pero por supuesto que es un reconocimiento de derechos acotado en cuanto a los sujetos que son titulares. Por eso se va moldeando la idea de sujeto de derechos humanos, ¿no?, en clave restrictiva. Aquí eran titulares de derechos solamente los ciudadanos, ¿sí? Los ciudadanos en el caso de Francia, ¿no?, y para participar incluso en las elecciones, es decir, para poder
ejercer los derechos políticos, había una distinción entre ciudadanos activos y ciudadanos pasivos, de acuerdo a la propiedad. Por lo tanto, claramente había una concepción de la titularidad de derechos humanos restringida y muy propia entonces de una época donde, si bien se había intentado superar la sociedad estamental del antiguo régimen, bueno, la burguesía también impuso sus condiciones, y es un poco lo que venimos conversando en el curso. Este constitucionalismo liberal, entonces, que da nacimiento a los derechos civiles y políticos, se basa en una noción de igualdad formal, es decir, de igualdad ante la ley, donde el Estado fundamentalmente es abstencionista, es decir, es un Estado que interviene solo cuando se violan los derechos, pero no a través de un programa de intervención, un programa de políticas públicas, ¿no?, orientado a garantizar, sino más bien de respeto. Por supuesto, las insuficiencias del modelo liberal dan como resultado la aparición de otra perspectiva, que es el constitucionalismo social, fundamentalmente a partir de las constituciones de México de 1917, la de Querétaro, y la de Weimar de 1919, es decir, son las dos experiencias constitucionales más contundentes en materia de protección de derechos sociales, que procuran entonces incluir, es decir, traer a la idea de la subjetividad en cuanto a sujeto titular de derechos, a más personas, es decir, universalizar el acceso a los derechos, y también reconocer otro tipo de derechos, ¿no?, como los derechos económicos, sociales y culturales. Es de ahí entonces que aparece la importancia de la protección del trabajo, de la vivienda, de tutelar a ciertos grupos en condiciones históricas de vulnerabilidad, y la propuesta se amplía, insisto, en virtud de las insuficiencias del modelo anterior. Y después de este periodo de desarrollo del constitucionalismo social, creo que todos los estados, o gran parte de los estados, han atravesado tiempos un poco turbulentos en cuanto a la crisis del Estado social de derecho, ¿no?, en lo que Elías Díaz llama el constitucionalismo post-social, que es un constitucionalismo propio del tiempo neoliberal. Es decir, estamos refiriéndonos, ahí está mal, siglo XX y comienzo del siglo XXI, no es siglo XIX, ¿sí? Siglo XX y comienzo del siglo XXI, en la Argentina la década de los 90, donde el proceso de globalización cala hondo en las sociedades, donde se da un privilegio fuerte a la actividad privada y una retracción del Estado, la garantía de derechos, ¿no? Hace poco discutíamos, en rigor, el Estado no se retira de la garantía total de los derechos, sino que se concentra en proteger a algunos más que otros, es decir, se retira sobre todo de la protección de los derechos sociales, y por lo tanto ahí se plantea una tensión clara en cuanto a la crisis que implica entonces un Estado débil frente a los más vulnerables o a las personas en condiciones de vulnerabilidad. Bien, ese es el periodo entonces, o esta es la proyección que podemos hacer en materia de la protección de los derechos a cargo de los estados, ¿sí? Los estados nacionales como responsables de la protección de los derechos. Pero, simultáneamente a este proceso, después de mediados del siglo XX, comienza a desarrollarse en el ámbito internacional lo que nosotros llamamos como derecho internacional de los derechos humanos. Es decir, precisamente después de la Segunda Guerra Mundial surge la necesidad de que los estados alcancen ciertos consensos mínimos para trazar límites al ejercicio del poder público. Hemos visto que, sobre todo la Segunda Guerra Mundial, en su saldo extremadamente lamentable, ha puesto en evidencia que los estados son los que sistemáticamente violan los derechos humanos y que incluso lo hacen de manera transfronteriza. Por lo tanto, la lógica anterior de la protección exclusivamente a cargo del Estado tenía un problema. Si el Estado es el que viola los derechos y a su vez es el único que los protege, bueno, es como hacerle ir a la persona que fue víctima de violaciones de derechos humanos a golpear la puerta de quien los violó, ¿no? Eso, por supuesto, es un círculo sin salida. Entonces, la experiencia de la Segunda Guerra Mundial y el antecedente de la Primera generó como resultado la necesidad de construir estos consensos, y a partir de allí nace el derecho internacional de los derechos humanos, insisto, con estos propósitos: la paz, la protección de los derechos, la garantía de no repetición, la búsqueda de trazar límites a la impunidad, etc. Ahí aparecen entonces, y acá les voy a hacer un pasaje rápido, yo siempre uso esta línea, si alguien ya me vio de decir que es repetitivo, pero bueno, me parece que es esclarecedora. Después de la Segunda Guerra Mundial aparecen Naciones Unidas y los instrumentos internacionales más importantes en materia de protección de derechos humanos, que son la Declaración Universal del 48, en América la Declaración Americana, también del 48,
Y luego van apareciendo, o van positivizándose, para decirlo en términos estrictos, otros instrumentos internacionales, por ejemplo, la Convención sobre la Eliminación de todas las formas de discriminación racial, los 2 pactos internacionales de derechos civiles y políticos y de derechos económicos, sociales y culturales, y en el 69 nuestra Convención Americana sobre Derechos Humanos, o Pacto de San José de Costa Rica, así también conocido, pero que no es el nombre técnico. Bien, ustedes ven allí un proceso de positivización que recoge, por supuesto, antecedentes de luchas por supuesto, ¿no? De movimientos de derechos humanos, de personas que han sido víctimas de violaciones masivas, es decir, no es un proceso que se dé de un día para otro, ni una concesión de los estados, sino que tiene como telón de fondo estos mecanismos de lucha y de puesta en evidencia de la atroz consecuencia de las guerras mundiales. Bien, una aclaración importante. Tenemos un único instrumento, para hacerla desde el punto de vista filosófico, ¿no? Un único instrumento que plantea la idea de derechos y deberes del hombre. ¿Por qué piensan ustedes que está formulado, sí, el título de esa declaración? Es decir, la Declaración Americana del 48 no se llama Declaración Americana de los Derechos Humanos, sino que se llama Declaración Americana de Derechos y Deberes del Hombre. ¿Por qué será que plantea esa idea? ¿Alguien lo pensó una vez? Es decir, ¿por qué distingue el mismo título de la Convención, derechos y deberes? ¿Nunca lo pensaron? Hola. Creo que porque en ese momento eran las conceptualizaciones que existían, digamos. Al igual que el uso del hombre, perdón, derechos y deberes era el marco teórico que existía en ese momento. ¿Y cuál sería el fundamento de ese marco teórico, Emiliano? ¿Cómo? ¿Cuál sería el fundamento de este marco teórico? Es decir, esta idea de derecho-deber. Yo creo que sobre todo estaba basada en los derechos subjetivos. Todavía creo que era eso lo predominante. Puede ser que vaya por ahí, es cierto. ¿A alguien se le ocurre otra respuesta? ¿Por qué está reconocida la idea de derechos y deberes? Porque el hecho de tener derecho también consigo responsabilidades, digamos, que tiene el ser humano. Sí. Hay algo interesante que, desde mi punto de vista, ¿no? Que tiene que ver con lo que decía Emiliano. De considerar que una persona adquiere el carácter o la potencialidad de ser titular de derechos a la medida en que a su vez es capaz de ser titular de deberes. ¿Sí? ¿Se entiende la lógica? Es decir, esta es la lógica que imperó durante un tiempo, por eso está bien el razonamiento que ustedes hacen. Es decir, yo puedo ser titular de derechos a la medida en que puedo cumplir deberes. ¿Sí? Por ejemplo, el deber de tributar. ¿Sí? Fundamentalmente el deber de tributar. Entonces, ese es el motivo también por el que quedaron tantos grupos de personas fuera de esta primera ola, por decirlo de algún modo, en la protección de los derechos. ¿Quiénes quedaron fuera de la idea de el titular de derechos humanos? Entendiendo bajo esta lógica, bueno, un derecho por un deber. Piénsenlo, que después van apareciendo instrumentos orientados a tutelar, a proteger a esas personas. Pero ¿quiénes quedan fuera de esa idea? Las mujeres. Las mujeres, ¿por qué, Nair? No, me parece que, claro, estaba orientado, digamos, al hombre blanco, cis, heterosexual, y por fuera de todo eso, bueno, está el resto de la población que quedamos fuera en ese momento de lo que se concebía como, bueno, una persona que puede ser titular de derecho. No sé, pienso en los pueblos originarios, pero bueno, fundamentalmente eso. Después, bueno, viene la sanción de las otras convenciones para proteger estos derechos, digamos. Bien, bien, sí, va por ahí. ¿Quién más se les ocurre? ¿Qué otros grupos o qué otras poblaciones? Bien, técnicamente personas con discapacidad, tenemos que decir, ¿sí? Pero sí, las personas con discapacidad. ¿Quién más? En realidad Niños. sería que Los serían niños, niñas y adolescentes. Bien, todos los vulnerables, digamos, más que nada. bien. Ahí también, yo hago estas aclaraciones y parezco muy pesado, pero en realidad se habla de personas en condición de de vulnerabilidad, digamos.
o en situación de vulnerabilidad, pero está bien, está bien. Esto lo aclaro porque en realidad vulnerables somos todos, ¿no? Y eso está en evidencia. Vulnerables somos todos. Pero bueno, están en una situación especial de vulnerabilidad, ¿sí? Y están en una situación especial de vulnerabilidad no porque lo estén per se, sino porque el Estado los pone ahí, ¿no? Y las pone ahí. Pero sí, claramente tiene que ver con estos grupos que a veces le llamamos en la teoría grupos desaventajados. A mí me gusta esa idea de que son grupos desaventajados o grupos históricamente excluidos o sometidos. Pero sí, tiene que ver con eso. Es decir, claramente, ¿no? Si yo concibo la idea de sos titular de derechos a la medida en que podés cumplir un deber, bueno, los niños, las niñas, los adolescentes no pueden, los pueblos indígenas, los migrantes, es decir, sin ir más lejos, las personas migrantes normalmente quedan fuera de este paradigma, y esto sigue vigente todavía en el discurso más difundido en nuestras sociedades, que es la idea de, bueno, el migrante no tributa, ¿sí? O el migrante no paga impuestos, entonces no tiene derechos, ¿sí? Fíjense que esa lógica, ¿no?, binaria en cuanto al derecho al deber, sigue vigente en gran medida. Por un lado, lo de los migrantes es falso porque sí tributan, porque si compran cualquier producto pagan el IVA, ¿no? Como nosotros. Pero bueno, más allá de esta cuestión, aunque no tributaran, bueno, ¿por qué hay que tributar para tener derechos? Si en definitiva la idea de los derechos humanos es mucho más amplia. Pero bueno, me interesaba detenerme en esa noción porque es el único instrumento que habla de derechos y deberes, instrumento internacional, ¿no? Estoy sacando los que fueron antecedentes históricos. Y un poco responde a esa lógica, ¿no?, que ustedes bien desentrañaron. Un derecho por un deber, y por lo tanto el único que era capaz en ese momento de cumplir con estos deberes tributarios es lo que decían Nair, ¿no? El hombre blanco, heterosexual, propietario, nacional, adulto, etc. Bien, entonces la primera parte de este proceso de positivización responde a esa noción de sujeto de derechos humanos, ¿sí? A ese sujeto hegemónico. De hecho, no hay protecciones especiales, ¿sí? Son todos instrumentos generales, ¿sí? Salvo la discriminación racial del 65, el resto son instrumentos generales. Si ustedes leen, por ejemplo, la Convención Americana, que es la que más aplicamos aquí, ¿no?, el Pacto de San José, no tiene ninguna referencia concreta a la protección de la mujer, ni a la protección de los niños, las niñas y los adolescentes, más allá del artículo 19, que es muy genérico. Habla de la familia como una institución en términos incluso bastante, no voy a decir retrógrados, porque no es retrógrado en sí, pero sí habla de la familia como un elemento natural, es decir, lo plantea en términos que ya por hoy están superados. Entonces, son instrumentos que responden a una filosofía liberal, ¿sí? Son propios de una filosofía liberal, estos iniciales. Pero luego, lo que podemos ir apreciando con el paso del tiempo es que aparecen, sí, e insisto, no es que aparecen o que brotan de las rocas, sino que son el resultado de luchas muy intensas de los grupos históricamente excluidos, ¿no? Las mujeres logran precisamente la Convención para la Eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer, la conocida como CEDAW, la Convención de los Derechos del Niño, la Convención de Belén do Pará, ¿no?, que la Convención para prevenir, sancionar y erradicar la violencia contra la mujer, que es una convención del sistema interamericano del 94, la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, que alguien lo mencionaba por allí, que es del 2006 y que la Argentina la elevó a jerarquía constitucional en el año 2014, por lo tanto tiene jerarquía constitucional. Y en el 2018, que es quizás el más reciente, es el Pacto sobre la Migración Segura, Ordenada y Regular. A mí el tema de migrantes me apasiona, me parece que es el tema del momento en materia de derechos humanos. Ese pacto tiene una particularidad, está formulado en términos no vinculantes y por eso los estados no lo cumplen, ¿sí? Lo hemos visto en estos días, el problema migratorio entre Marruecos y España, donde, bueno, la gente cruza nado para lograr protección y están las fuerzas de seguridad españolas en la frontera expulsándolos directamente, lo que viola todas las normas de derechos humanos, porque claramente el principio que rige en materia migratoria es el principio de no devolución en fronteras, sino que se tiene que analizar cada una de las situaciones, porque alguien que huye así no huye por turismo, digamos, está huyendo de una situación de grave desprotección. Entonces, vemos cómo estos instrumentos comienzan a proteger a esos grupos desaventajados o en condición de vulnerabilidad a partir de instrumentos específicos, ¿sí? Bien, esto es un poco el panorama general para saber, ¿no?, cómo fue el proceso de reconocimiento, de positivización de los derechos humanos, tanto en el plano nacional como en el plano internacional. Pero nos conduce a un interrogante que no está muy explorado, al menos en nuestras facultades, que es la pregunta por
¿Cuáles son los fundamentos de los derechos humanos? Es decir, ¿por qué tenemos derechos humanos? ¿Sí? ¿Qué es lo que nos hace titulares de derechos humanos? ¿Qué razones existen desde el punto de vista teórico para que las personas tengamos derechos humanos, seamos titulares de derechos? Y para eso, conforme al texto de Gardela, que es el que utilizamos porque también hace este recorrido histórico, por supuesto que le faltan los últimos instrumentos porque son recientes, pero hace este recorrido histórico. Y la pregunta por los fundamentos, él la sintetiza en algunos modelos, ¿sí? Modelos de fundamentación de los derechos humanos, que nosotros los podemos desentrañar de manera muy fácil, porque ya hemos también transitado por estas miradas desde el punto de vista de la filosofía del derecho en general. Por lo tanto, yo les hablo del modelo iusnaturalista, ya sea que hayan leído o no leído el texto, ¿qué piensan que sostendrá la vigencia de derechos humanos desde el modelo iusnaturalista? Es decir, ¿por qué seremos titulares de derechos humanos si lo enfocamos desde la perspectiva iusnaturalista? Esto, digamos, insisto, hayan leído o no el texto, lo pueden deducir de lo que ya recorrimos juntos. ¿A alguien se le ocurre? Si hablamos desde el iusnaturalismo. ¿Por qué seríamos titulares de derechos? Porque hay ciertos principios los cuales se tendrían que adecuar la normativa y en esa normativa se incluyan a los derechos humanos también, por la invocación de los principios morales. Bien. ¿Y esos principios de dónde derivan, Paula? O sea, ¿cuál sería el fundamento de la existencia de esos principios morales, no? Vamos. La definición tradicional que les han enseñado a ustedes, vamos a empezar por ahí. ¿Cuál es la definición que les han enseñado a ustedes de derechos humanos en la facultad? Si es que le enseñaron alguna. ¿Qué son los derechos humanos? Que tenemos derechos porque somos personas. Por el simple hecho de ser persona. Bien, por el simple hecho de ser persona. Esa mirada, ¿es una mirada más naturalista, positivista? Y un naturalista. ¿Por qué, Felipe? A ver. Porque no tiene un fundamento en una norma o, como decirlo, haría el positivismo, sino que es un deber quizás hasta moral, o principios universales. Bien, ¿apela a qué? A la idea de por el simple hecho de ser persona. A una noción Son preexistentes a cualquier derecho también. Exacto, ahí está, muy bien, Lisa. Es decir, apela a la idea de la naturaleza, por eso iusnaturalismo, ¿no? Apela a la idea de la naturaleza humana, ¿sí? Entonces, parecería que existe un orden natural, ¿sí? Un orden natural que nos concibe titulares de derechos humanos y que por lo tanto seríamos o ostentaríamos este carácter, como dice Lisa, ¿no? De manera preexistente incluso al derecho positivo. Y el derecho positivo no podría limitar a los derechos humanos que tenemos, ¿no? Por el simple hecho de ser personas. Entonces, esto deriva de posiciones naturalistas, como la de Santo Tomás, la de Kant. Kant habla más de la naturaleza humana y no tanto de una concepción teológica como la de Santo Tomás, ¿sí? Pero las dos miradas, ya sea de un punto de vista más teológico, de un punto de vista más de la naturaleza de las cosas, o de la naturaleza humana, o de la razón humana, ¿sí? Las dos miradas anclan su sentido en un punto en común, que es este, ¿no? De que existiría un derecho a tener derecho, básicamente, un derecho a tener derechos humanos, que preexiste a cualquier orden positivo, que preexiste al Estado, y que por tanto el Estado debería respetarlo. ¿Sí? Bien. Eso es lo que propone el modelo iusnaturalista. Vamos a guardar las críticas para el final. ¿Sí? Como contraposición, tenemos un modelo que se denomina empirista positivista. ¿Y acá qué diríamos, entonces? Que los derechos humanos, ¿de dónde surgen? ¿O qué fundamento tienen? De la norma. Bien. Entonces, ¿quién determina si somos titulares o no de derechos? Felipe. Un ordenamiento jurídico. Bien, es decir, hay una ubicación del legislador en un centro protagónico, ¿sí? Es decir, el pasaje, yo siempre lo explico de esta manera, la transición entre la idea de necesidad y la idea de derecho estaría a cargo o estaría monopolizada por el legislador. ¿Se entiende? Es decir, depende o se subordina a la palabra del legislador la identificación de una necesidad que se transforma en derecho. Es decir, todos podemos estar de acuerdo en que es una necesidad la interrupción voluntaria del embarazo, pero
si nos quedamos en el modelo empirista positivista, diríamos, bueno, va a ser un derecho en la medida, sí, solo si el legislador, ¿no?, determina ese paso de necesidad de derecho. Este modelo, ¿por qué le llamamos empirista? Porque, bueno, evidentemente recurre a la experiencia, ¿sí? Recurre a la experiencia, pero es la experiencia a partir de la lectura del legislador, ¿sí? Es el legislador el que configura, entonces, al derecho humano. Bien. Luego, Gardella plantea al modelo pragmático, o a los modelos pragmáticos, que ponen el acento más bien en una perspectiva, digamos, descriptiva de cómo funciona el discurso de los derechos humanos en términos procedimentales, es decir, cómo los derechos humanos son interpretados por los organismos internacionales, cómo son aplicados, cómo son puestos en funcionamiento. Por lo tanto, como ustedes advertirán, la idea del pragma, la idea pragmática, apela a ese aspecto concreto, es decir, a entender que un poco se desenvuelve la lógica de los derechos humanos en su puesta en funcionamiento, y sobre todo tenemos que mirar a los organismos internacionales, porque, insisto, la idea de derechos humanos, tal como la concebimos hoy, en gran medida responde a su formulación y su puesta en funcionamiento en el ámbito internacional. Entonces, yo diría que es un modelo que no se pregunta demasiado sobre los fundamentos, sino que más bien apela a eso, ¿no?, al aspecto práctico. Bien. Y luego tenemos el modelo empirista no positivista, donde aquí hay una diferencia con el empirista positivista, claramente. Es decir, responde a la experiencia, o atiende a la experiencia, por eso es empirista, pero la transición entre la necesidad y la consagración del derecho no está monopolizada por el legislador, sino, como plantea Gardella, es una transición que se formula en términos intersubjetivos, es decir, donde juega un rol importante, por ejemplo, la argumentación. Es decir, esto es importante cuando hablamos de la construcción de las verdades, ¿no? Gardella habla de verdades intersubjetivas y no de verdades absolutas, verdades construidas en términos intersubjetivos, y si uno construye una verdad en términos intersubjetivos, lo hace a partir de la argumentación. Y es una verdad provisoria, es decir, es una verdad hasta tanto logra imponerse otra. Pero bueno, en esa construcción de la verdad de los derechos humanos, o de la consagración de los derechos humanos, parecería que el público que participa es más amplio que la voz del legislador. Por eso acá tendrían lugares, no sé, las organizaciones no gubernamentales, los grupos de protección de derechos, es decir, los movimientos, el movimiento feminista, etc. Es decir, todas esas voces, o esas narrativas, ¿no?, que son voces de denuncia, que son voces de reclamo, etc., tendrían un lugar en esa configuración o en esa construcción intersubjetiva de los derechos. Por lo tanto, lo que intenta, ¿no?, haciendo una lectura, por supuesto, desde mi posición, lo que intenta poner en evidencia este modelo es que claramente es imprescindible poner en el centro de la escena la noción de necesidad, ¿sí? Un derecho surge a partir de una necesidad que es histórica como tal. Ahora, el proceso de identificación de la necesidad y de determinación de la existencia de un derecho no es un proceso que aisladamente lo formula el legislador, sino que es a partir de un diálogo intersubjetivo. Bien. Si pensamos en base a esto, y Gardella habla también del modelo marxista, ¿sí?, que yo ahí lo omití, del modelo marxista en cuanto a la posibilidad de entender los derechos humanos de esa perspectiva, ¿no?, con las dificultades que genera, sobre todo pensando en la propuesta de el lugar que ocupa el derecho en la teoría marxista. Bien, pero más allá de eso, lo que me interesa preguntarles es qué críticas le harían a ustedes a la concepción que tenemos internalizada, porque creo que todos fuimos educados con esa idea, de los derechos como facultades inherentes a la persona humana. Ahora que nos pusimos a pensar en esto, ¿no?, porque en gran medida lo naturalizamos, y ahora que lo pusimos sobre la mesa y que nos estamos dando cuenta que, bueno, que es una de las alternativas, ¿qué críticas le harían ustedes? O sea, ¿qué observación le harían? O si están de acuerdo, ¿por qué están de acuerdo? Con la idea, digamos, del modelo naturalista, que es el más difundido. Y al modelo naturalista le pasa lo mismo que en todos los aspectos que vimos en la materia, no tienen un sostén y hay mucho criterio de subjetividad para imponer. Entonces, al no estar quizás prescriptas o enumeradas de alguna manera, no siempre taxativas, pero sino enunciadas al menos, pierden mucho poder a la hora de aplicarse. Bien, es cierto, es decir, en definitiva la idea de, bueno, de dónde surgen los derechos, entonces quedaría a merced de, bueno, de quién determina entonces cuál es la naturaleza de la persona humana y qué derechos tiene y qué derechos no tiene.
Yo les pregunto en otros términos, ¿qué es lo que invisibiliza este modelo? ¿Qué es de lo que no da cuenta? Es decir, lo que está invisibilizado en este modelo. La Me concepción parece que hay se algo que tiene, está oculto. para mí, lo que cambia es lo que no se visibiliza. Y lo que no está visibilizado, se me trabé, es la concepción que se tiene de humano. Está bien, todos los seres humanos tienen derecho. ¿A qué concepción tenemos? Que a lo largo de los años va cambiando, que es un poco lo que hablamos al principio, esto de primero considerar al hombre blanco, después incluir a las mujeres, los niños, que hoy en día podemos decir estamos muy avanzados en eso, pero falta un montón. No sé, por ponerte ejemplo, culturas como por ejemplo los gitanos, hoy en día se ven totalmente desplazados, por poner un ejemplo. Sí. Bien, Perdón. entonces, Para mí sí. lo que invisibiliza es la desigualdad. A ver, Nair. Claro, como que por el solo hecho de ser persona, digamos, si no está positivizado, pareciera que seríamos todos iguales por el solo hecho de ser persona, y en realidad no, porque hay personas, como dijimos antes, personas con discapacidad, no sé, bueno, podemos seguir enumerando, digo, esto que decía Nicolás. Entonces me parece como que al estar positivizado, o como dice el modelo empirista no positivista, llevarlo adelante mediante luchas sociales o movimientos sociales, eso sí denota que en realidad no somos todos iguales, digamos, como que hay situaciones distintas y que los derechos humanos también ahí juegan un papel, esto que seamos de los inmigrantes, bueno, eso me parece. Bien, sí, me gusta. Nunca me lo habían dicho eso, pero me gusta, me parece interesante. ¿Alguien más? ¿Qué invisibiliza? Yo creo que, desde mi mirada, ¿no? Estoy de acuerdo en todo lo que dijeron, pero lo que invisibiliza claramente es que los derechos son el resultado de una lucha, es decir, de una conquista, porque si hablamos de los derechos laborales, son el resultado de personas que precisamente fueron históricamente explotadas por los empleadores y que entonces tuvieron que luchar poco a poco y de manera sangrienta porque se reconozca la jornada limitada, porque se reconozca valga la redundancia, ¿no? Límites al trabajo de las mujeres, de los niños, de las niñas, de los adolescentes, porque se reconozcan las vacaciones, porque se una serie de derechos, pero que no son fruto de que, bueno, nací humano, entonces tengo todos estos derechos. Y además lo que invisibiliza también, desde mi mirada, es el proceso histórico, es decir, ¿cómo podríamos incluir en este modelo la idea de que si todos somos titulares de derechos por el simple hecho de ser personas, y todos los tenemos desde que nacemos, creo que ninguno de nosotros cuando nacimos teníamos los derechos que tenemos hoy, a pesar de que, bueno, entre todos nacimos en una época bastante contemporánea, pero si pensamos en nuestros padres, cuando nuestros padres nacieron, no existía el derecho a la protección del ambiente, a los términos en que existe hoy, ni existían todos los derechos vinculados a la protección de la mujer que existen hoy, o no existía, no sé, la ley de identidad de género, todos los derechos vinculados a la identidad de género, o al matrimonio igualitario, etc. Entonces, ¿cómo justificamos todo ese progreso, esa mirada evolutiva en materia de derechos humanos, si entendemos que hay una naturaleza humana que, digamos, es titular de esto per se? Desde el modelo naturalista, o quienes lo sostienen, suelen contraargumentar esta idea diciendo, bueno, pero eran derechos que teníamos, derechos que no estuvieran reconocidos, o sea, como que el proceso de reconocimiento es sí el producto de esto, pero eran derechos que ya los teníamos. Bueno, pero a ver, estamos como en una cuestión bastante cíclica. Bueno, ¿y quién dice si los teníamos, si no los teníamos, si no son puestos en evidencia así? Entonces, yo coincido con lo que dicen ustedes, invisibiliza todos estos aspectos, ¿no? Por eso, creo que vale la pena ponerlo en discusión, porque en definitiva, no sé qué experiencia han tenido ustedes en la facultad. ¿Alguien les enseñó algún concepto de derechos humanos, alguna discusión sobre esto? ¿No? Todos hacen que no, pero no. Bueno, la idea entonces nuestra es esa, es fundamentalmente poner en discusión ese concepto tan arraigado. Por supuesto que ustedes pueden seguir sosteniéndolo, es decir, nadie va a ser condenado por seguir reproduciendo el modelo naturalista, porque incluso es un modelo que se presenta como mucho más protector y mucho más progresista, porque bueno, plantea esta idea, ¿no? De todos somos titulares de derechos, desde que nacemos, nadie lo puede restringir, pero bueno, tiene todas estas dificultades implícitas también. Bien, esta es la discusión en general en torno a los fundamentos de derechos humanos. Por supuesto que hay otras tantas aristas, ¿no? Al momento de pensarlos, pero en gran medida un poco corre por esos carriles nuestra intención, que es poner en crisis el modelo tradicional, el más difundido, que es este que estamos discutiendo.
Bien, y esto se evidencia en esta idea de los fundamentos, se evidencia en los conceptos de derechos humanos, como recién vimos, ¿no? Acá yo les traje uno que es muy tradicional. Pedro Niken fue juez de la Corte Interamericana, así nadie puede discutir su estatus en términos teóricos. Sin embargo, su concepto de derechos humanos está muy cercano a la concepción esta más difundida. Fíjense que él habla ahí, en esta definición que les puse, de la segunda parte, ¿no? El poder público debe ejercerse al servicio del ser humano. No puede ser empleado ilícitamente para ofender atributos inherentes a la persona humana, y debe ser un vehículo para que ella pueda vivir en la sociedad en condiciones cónsonas con la misma dignidad que le es consubstancial. Es decir, habla de atributos inherentes a la persona humana, en su definición. Y esto está respaldado por muchos de los instrumentos internacionales. Si nosotros vamos, por ejemplo, al artículo 1 de la Declaración Universal, establece claramente que el ser humano es libre e igual en derechos desde el nacimiento. O sea, recurre a esa idea. El preámbulo de la Declaración Americana sobre Derechos y Deberes del Hombre también dice: todos los hombres nacen libres e iguales en dignidad y en derechos, dotados como están por naturaleza de razón y conciencia. El artículo 17 de la Convención Americana habla de la familia como un elemento natural, ¿no? Yo preguntaría qué significa que la familia sea un elemento natural de la sociedad, qué sería lo no natural. Y por eso, ¿no?, en la vereda de enfrente, a mí me gusta más esta definición de Barcesat, ¿sí?, que sostiene que los derechos humanos son necesidades humanas socialmente objetivadas. Y me parece que es pertinente por dos cosas. En primera instancia, porque pone en el centro, como lo hace Gardella en el modelo empirista no positivista, pone en el centro la noción de necesidades, ¿sí? Y por lo tanto, si hablamos de necesidades, todos sabemos que las necesidades son históricas, son dinámicas, ¿sí?, y cambian a lo largo de las experiencias temporales, y también de las experiencias, digamos, locales. Y además, los entiende como una construcción colectiva, porque esa idea de necesidad humana socialmente objetivada implica necesariamente que en el proceso de objetivización, es decir, en el proceso de cristalización de los derechos, no interviene solo el legislador, sino que son socialmente objetivadas, es decir, los plantea a los derechos humanos como una construcción colectiva, no como una construcción individual o como una concesión del Estado. Por eso, esta idea de entender o de poner en el centro del aparato conceptual la noción de necesidades, me parece que da cuenta de mejor manera de lo que realmente los derechos humanos son en términos de conquista, de lucha, de necesidad de afirmación, de necesidad de extensión, etc. Bien. El aspecto que nos interesa discutir en torno a las características que tienen los derechos humanos y los principios para interpretarlos, tiene que ver fundamentalmente con esta idea de universalidad. Porque cuando hablamos de los derechos humanos, normalmente se los define como atributos inherentes a la persona humana que tienen algunas características. Entre ellas que son indivisibles, que son interdependientes, que son inherentes a la persona o inderogables también, y que son universales, ¿sí? Está reconocido, sí, en los instrumentos internacionales y en la jurisprudencia de los órganos internacionales de protección. Es decir, si ustedes leen cualquier sentencia de la Corte Interamericana, siempre habla de los derechos como universales. Es cierto que la acepción de la idea de universalidad puede ser diversa, porque a veces se utiliza universalidad como acceso igual o acceso equitativo, es decir, son universales en cuanto a la igualdad de acceso. Pero también, digamos, lo utilizamos o está referida a que los derechos son universales porque rigen en esta concepción de igualdad en todo tiempo y en todo lugar, ¿sí?, sin diferencias, en todos los países, y más allá de la cultura, o más allá de la concepción de dignidad humana que se tenga. Por lo tanto, es pertinente pensar en esa noción de universalidad desde una mirada un poco más sociológica y filosófica. Para eso nosotros tomamos las contribuciones de Boaventura de Sousa Santos, que es un gran referente en esta materia, ¿no?, que tiene obras muy interesantes, entre ellas una que se llama Decidió fuese un activista de los derechos humanos, para descolonizar Occidente, bueno, una que se llama Epistemologías del Sur, o sea, obras realmente interesantes para repensar esta idea de la universalidad de los derechos humanos. Y él dice que entender a los derechos, o la universalidad de los derechos humanos, o entenderlos como universales, es
únicamente posibles si se los considera desde la óptica occidental. Es decir, son universales solo para Occidente. O, podríamos decirlo de otro modo, desde Occidente se universalizan. Y esto tiene que ver con un elemento histórico que promovemos desde las teorías críticas, y es analizar el derecho en contexto, ¿no? Y en relación con el poder. Porque el discurso de los derechos humanos, que como yo les expliqué, y esa es la razón por la que incluí primero ese desarrollo histórico, los derechos humanos son el resultado de los vencedores de la Segunda Guerra Mundial. Es decir, ves que todos los estados de todo el mundo se sentaron en una mesa en condiciones de igualdad y todos con la misma voz participaron y adoptaron la Declaración Universal de los Derechos Humanos. No. O conformaron Naciones Unidas. Eso es falso. Es decir, los estados que realmente tuvieron poder para imponerse fueron los estados triunfadores en la Segunda Guerra Mundial. De hecho, basta con ver cómo está conformado el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas para que ustedes adviertan que hay miembros permanentes que tienen poder de veto y que casualmente esos miembros coinciden también con los que triunfaron en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, el discurso internacional de los derechos humanos, más allá de que afortunadamente y en algunos aspectos nos ha generado muchos avances, progresos, como quieran decirle, en términos de ampliar la protección, también hay que ponerlo en los marcos en los que se inscribe, es decir, en el marco de tensiones de poder, y por lo tanto, una buena opción es repensar la idea de universalidad. ¿Sí? Por eso Boaventura dice que la cuestión de los derechos humanos como universales es una cuestión que solamente es válida si uno lo mira desde el punto de vista occidental. Pero ¿qué pasa con todos los que quedan fuera de esa lógica? O sea, los que quedamos fuera. Nosotros somos occidentales, pero también somos parte de un proceso de colonización donde se han sometido históricamente a nuestros pueblos originarios, por ejemplo. Bien, por eso para llegar a esa idea, Boaventura habla de algunas tensiones, ¿sí?, que se presentan y que han sido puestas precisamente con cierta claridad en algunas de sus obras. Esas tensiones, ustedes tienen un texto subido de campus donde está todo esto. Esas tensiones fundamentalmente son la tensión entre regulación social y emancipación social, la tensión entre Estado y sociedad civil, y la tensión entre Estado nacional y Estado globalizado. Cuando él habla de regulación social y emancipación social, un poco se refiere a cómo se traza una línea imaginaria que él plantea entre lo que supone de este lado de la línea o de aquel lado de la línea, que es la línea, ¿no?, claramente forjada por la lógica occidental. Entonces, lo que está dentro de la mirada occidental es aquello que se considera lo lícito, que se considera lo justo, lo correcto, y lo otro, ¿no?, lo que está por fuera, en general es considerado como la barbarie, ¿no? Esta distinción tan propia nuestra entre civilización y barbarie, bueno, es propia también de entender que lo que pertenece a la cultura occidental es lo correcto, es lo lícito, es lo científico, ¿no? Esto también opera en términos epistemológicos. Lo científico es lo que un poco gravita en base a los parámetros o los presupuestos epistemológicos occidentales. Todo lo que está por fuera es considerado, bueno, no sé, una práctica de una comunidad indígena para curar determinada enfermedad, no es científico porque se lo mira desde el punto de vista de la ciencia occidental. Entonces eso queda fuera, o sea, queda del otro lado de la línea en términos de Boaventura. Lo mismo cuando hablamos de Estado y sociedad civil, ¿sí? Y ahí él plantea la crisis en la que ha entrado el Estado benefactor o el Estado social de derecho, ¿no? Y cómo se han, en esa retracción, como muchas de las funciones del Estado han quedado en manos de la sociedad civil, y ahí está el florecimiento de las ONG, ¿no?, que son propias de la década de los 90, donde las ONG comienzan a cooptar tareas que correspondían técnicamente al Estado, y luego la tensión que se da entre el Estado nacional y el Estado globalizado, donde hay una fuerte crisis de soberanía, y esto ya lo hemos visto en otras oportunidades, es decir, los estados nacionales con su idiosincrasia, con sus localismos, entran en tensión con el Estado global, o con la idea de globalización, donde circulan o hay un flujo permanente de mercaderías, de servicios, de personas, y allí entonces el Estado es un elemento más dentro de un orden global, en el que de alguna manera queda a merced del poder que tenga para imponerse, y esto genera nuevos interrogantes, ¿no?, en el marco de los derechos humanos. Por eso Boaventura se pregunta, ¿pueden los derechos humanos en este contexto ser una herramienta de emancipación, o van a estar condenados a hacer lo que vienen siendo, que es una herramienta solo de regulación? ¿Sí? Es decir, ¿pueden los derechos humanos ocupar el lugar que dejó vacío el socialismo, por ejemplo, dice Boaventura, a partir de, bueno, algunas experiencias que no dieron el resultado o que no pudieron dar el resultado deseado? Entonces, ¿puede el discurso de los derechos humanos ocupar ese lugar?
ese lugar de emancipación. Bueno, para eso tendrían que formularse en otros términos, de acuerdo a lo que plantea el autor. Cuando habla de la globalización, él dice que un proceso de globalización siempre supone un mecanismo en el que una entidad o una condición local, una característica local, tiene éxito en extenderse sobre el resto del globo, ¿sí? Es decir, tiene la capacidad de imponerse más allá de sus límites, ¿sí? De sus límites locales. Por eso él habla de la globalización del sistema de estrellas de Hollywood, puede implicar la etnización del sistema de estrellas hindú, porque en definitiva fue ese localismo, el localismo de Hollywood, el que logró imponerse y el que se globalizó, pero, insisto, no es que se globaliza todo, se globaliza aquello o aquella entidad local que es la que logra imponerse, la que tiene éxito en esos términos, y a partir de esa globalización se entiende como algo, digamos, como lo que es periferia, pero en virtud de algo que se globalizó previamente. No sé si soy claro, ¿sí? Pero es una concepción interesante la que él plantea, ¿no? Que entender el proceso de globalización como un mecanismo en el que una entidad local, porque en definitiva el sistema de estrellas de Hollywood es algo globalizado, pero surge de precisamente un localismo, que es el sistema, digamos, cinematográfico o el sistema artístico de los Estados Unidos. Hoy por hoy es global porque es una entidad que logró extenderse e imponerse en el resto de los estados, pero a partir de la fuerza que tiene ese estado en el ámbito universal para lograr esa hegemonía. Entonces, con los derechos humanos pasa lo mismo, es decir, es un discurso acerca de la dignidad humana, el discurso de los derechos humanos, es uno que logró imponerse, es decir, que logró globalizarse, pero es un discurso, ¿sí? Convive con otros discursos sobre la dignidad humana. Sin ir más lejos, el discurso de las religiones, y hagamos el esfuerzo de no pensar solo en la religión católica, ¿sí? El discurso de la dignidad humana de las religiones también es un discurso sobre la dignidad, pero que no se impuso, se impuso el de los derechos humanos porque se presenta como un discurso laico, como un discurso igualitario, etc. Esto no quiere decir que no sea ideológico. Bien. Por eso Boaventura habla de distintas formas de globalización. Él habla de los localismos globalizados, cuando un fenómeno local logra globalizarse o imponerse, extenderse en el resto de los estados, como los globalismos localizados, ¿sí? Que es el impacto de prácticas transnacionales en las condiciones locales, los cosmopolitismos, ¿no? Que un poco tienen que ver con esta idea de las organizaciones sur-sur, ¿sí? O las ONG, los grupos de mujeres, y la herencia común de la humanidad, que son asuntos que tienen sentido como referidos al globo en su conjunto, la sostenibilidad, la protección del ambiente, etc. Los derechos humanos, en ese marco, pueden ser entendidos como un localismo globalizado, es decir, globalizar desde arriba e imponer, o como una forma de cosmopolitismo, es decir, globalizar desde abajo. ¿Se entiende la diferencia? Es decir, un localismo globalizado es que se globalizó el discurso de la dignidad humana de Occidente, y por lo tanto su localismo, Occidente, globalizado, impuesto universalmente. La forma del cosmopolitismo sería globalizar desde abajo, es decir, considerar los sentidos diversos de cada uno de los estados y a partir de ahí construir algún horizonte en materia de protección de derechos. Y por eso la posición de este autor es que mientras los derechos humanos sean concebidos como universales, tienden a funcionar de ese modo, como un localismo globalizado, ¿sí? Como una forma de globalización desde arriba que promueve el choque de civilizaciones. Es decir, que promueve esto, ¿no? La confrontación entre sentidos distintos, el sentido occidental con los sentidos que quedan fuera de esa lógica. Por el contrario, o la vereda de enfrente, a esta idea de globalizar desde, o sea, de imponer un localismo y por lo tanto globalizar desde arriba, él hace referencia a una suerte de multiculturalismo como una precondición para una relación balanceada, ¿sí? Ahora, para que pueda darse un diálogo intercultural, para que pueda construirse una mirada multicultural de los derechos humanos, es imprescindible que se rompa con la noción de que la cultura occidental es la cultura completa, ¿sí? Es decir, que es ella la completa, que es ella la que detenta el carácter de la verdadera, y por lo tanto, solo desde la incompletud es que puede trazarse un diálogo. Es como esta idea, ¿no?, que yo a veces menciono, ¿no?, del falso consenso. Yo me siento a consensuar
con alguien que no está en las mismas condiciones de dialogar que yo, porque presumo o porque parto del presupuesto que yo soy el completo y la otra persona es la incompleta, no hay consenso posible. Entonces, el primer paso es entender que la cultura occidental, ¿sí?, que esta versión que tenemos nosotros de la dignidad humana es una versión, ¿sí? Es decir, pasar de la conclusión a la premisa, es una premisa, no es el argumento, ¿sí? Es una premisa entre tantas otras. Y por lo tanto, si uno asume la idea de incompletud, puede entrar en un diálogo intercultural con otras perspectivas acerca de la dignidad humana que son tan incompletas como la nuestra, ¿sí? Pero ese es el paso ineludible para entender esta mirada. Por eso él habla de esto, ¿no? De asumir que todas las culturas tienen concepciones sobre la dignidad humana, pero no todas las consideran derecho humano, no todas hablan en términos de derechos humanos. ¿Se les ocurre algún ejemplo, así no hablo tanto yo, se les ocurre algún ejemplo donde se dé este choque entre la idea occidental de dignidad humana y otras ideas de dignidad humana? Hay ejemplos bastante claros. Es decir, esta confrontación entre una idea de imposición, un modelo de imposición de dignidad, con otros que pueden convivir y que hemos naturalizado que la nuestra concepción de la dignidad humana es la correcta. ¿A alguien se le ocurre algún ejemplo? La cultura de Medio Oriente choca muchísimo con nuestra concepción de dignidad. Desde el hecho de concebir a la mujer como, o sea, nosotros podemos llegar a pensar que la concibe como nuestra mirada. Te escuchamos cortado, Danila. Ah, sí. Ahí se escucha Ahora un poquito mejor, a ver. que el modelo, digo, de Medio Oriente, la Sí. concepción de dignidad de la mujer, para nosotros es como ellos conciben a la mujer como un objeto. Nosotros tenemos totalmente otra mirada. Y si uno se pone a hablar con una persona que tiene esa concepción, vamos a chocar. Y desde ya no se puede llegar a un consenso, yo creo. O sí, pero va a ser difícil. Bien. ¿Qué piensa el resto de esto, ¿no? De lo que sucede muchas veces. No, por ahí yo el ejemplo que voy a dar es extremo, porque es un ejemplo donde, bueno, parecería que es difícil estar de acuerdo con eso, ¿no? Pero, no sé, por ejemplo, en Egipto, ¿no? Me lo contaba un guía turístico, el 80-85% de las mujeres han sufrido la mutilación genital, ¿no? Como parte de una práctica cultural. Insisto, es un tema muy polémico para discutirlo, pero ¿qué les parece en relación con eso? Es decir, y en relación con el discurso hegemónico de los derechos humanos frente a ese tipo de prácticas culturales. A mí me parece inconcebible, por eso no llegaría nunca a un entendimiento del pensamiento. Y es muy lejano, ¿no? Poder lidiar con ese tipo de pensamiento. Y desde la mirada, yo creo que es naturalista el hecho de que por el hecho de ser persona tenemos inherentes los derechos, no se puede justificar de ninguna forma su mirada de la mutilación y la dignidad de la mujer. A su vez tampoco les permiten mostrar ni siquiera los pies, ni siquiera se pueden meter a una pileta o al mar con una malla. Entonces, desde nuestra mirada y desde la mirada de los naturalistas, yo creo que el ser persona y tener, por el hecho de ser persona, inherente en los derechos humanos, no se podía concebir la desigualdad de la mujer acá o en cualquier parte del mundo. Está bien, es una mirada naturalista, y está bien. ¿Alguien tiene otra mirada o algún otro interrogante sobre esto? Hay un caso muy conocido en la Argentina que a veces lo trabajamos, incluso en primer año, que es un caso de la provincia de Salta, lo deben conocer, que es el caso de la niña, el caso de la comunidad Wichi, ¿sí? Donde se produce lo que nosotros llamaríamos, de acuerdo a nuestro derecho, ¿no? una violación,
y se aplica a partir de un peritaje antropológico, ¿no? Se entiende que formaba parte de la iniciación sexual, que es propia de la cosmovisión de la comunidad. Bueno, entonces hay una discusión incluso entre distintos fallos, ¿no? Hay un fallo donde convalida la idea de la cosmovisión, hay otro fallo donde condena la práctica como un delito. Entonces ahí se pone en juego precisamente la cosmovisión de la comunidad y esa mirada de la persona, o esa mirada de la práctica en particular, versus la nuestra, ¿sí? Entonces, es una discusión que está, ¿no? Y que tiene que ver mucho con lo que en su momento vimos del pluralismo jurídico. No sé si vos, Felipe, querías decir algo. No. No, iba a decir eso del pluralismo jurídico, que son dos distintos derechos que nacen socialmente y uno no sabe a cuál de los dos acudir, como sería la gente indígena de Salta. Es muy difícil de plantear. Sí, también es difícil, a ver, insisto, ese ejemplo de la mutilación es dolorosísimo en cualquier expresión que uno pueda hacer, e incluso el movimiento feminista trabaja mucho en este sentido, e incluso hay, hacia adentro del movimiento, hay discusiones en torno a cómo hacer dialogar, ¿no? La protección de las mujeres con algunas prácticas culturales. Me parece que es sumamente complejo. Yo lo pienso siempre diciendo, bueno, esta idea de lo que nosotros consideramos doloroso, de lo que consideramos bueno, de lo que consideramos malo, también es una idea como la idea del deseo, como otras ideas que son ideas educadas, digamos. Es decir, nosotros consideramos dolor algo porque evidentemente fuimos educados para entender que ahí hay dolor, o para entender que hay algo bueno, o que hay algo malo. Entonces, a mí me genera un interrogante, si no quiere decir que convalide con mi discurso eso. Los que me conocen ya saben que trabajo en derechos humanos hace mucho tiempo, pero me parece que es un debate que hay que dar, porque quizás esos casos no, pero hay otros que sí, o que donde sí hay en juego concepciones de la dignidad humana, que no son la nuestra, y que, en definitiva, digamos, el punto de partida es entender cómo se gestó este discurso hegemónico de la dignidad humana, ¿no? Y a partir de ahí quizás podamos tener otro espacio para dialogar con culturas distintas. Profesor, Sí. y cuando hablamos de la globalización, ¿no sería una forma también de romper esas barreras interculturales? Yo digo, porque tener acceso a todo y en todos lados podría hacer, digamos, justicia, por así decirlo, de acercar un poco más a una mirada, o sea, justamente globalizadora, y poder romper con todo estos tipos de diferenciación en los valores que tenemos como, digamos, sociedades diferentes. Sí, a ver, es cierto, sí, a ver, de ahí viene, o sea, de ese fenómeno viene la universalidad. Por eso Boaventura lo plantea así. El tema es qué es lo que se globaliza. ¿Sí? Porque no globalizo un sentido común aceptado por todos, globalizo un sentido que es el que se logra imponerse. ¿Me explico? O sea, por supuesto que la mirada globalizadora intenta, ¿no?, bajo la idea de la universalidad, uniformar, homogeneizar. Pero ¿qué es lo que quiere homogeneizar? O sea, un sentido. Insisto, esto es un ejercicio difícil porque estamos acostumbrados nosotros a vivir con ese sentido, pero intenta universalizar un sentido, no aquel sentido en el que todos nos sentamos en una mesa y nos pusimos de acuerdo y lo votamos y decidimos democráticamente, este es el sentido de los derechos humanos, o este es el contenido de los derechos humanos, sino que es un discurso que globaliza, ¿sí?, a partir de una forma de entender la dignidad, que es la que se impuso, o sea, que es la que logró hegemonía a partir de la Segunda Guerra Mundial y todo el proceso posterior, que es la de la cultura occidental. O sea, es así. Y además podríamos decir occidental y eurocéntrica, ¿sí? Además de eso. Nair, para mí también, sí, no, que un poco lo que decía Danila de la universalización puede traer consecuencias represivas, digamos, también opresoras. O sea, por eso digo como que depende de dónde nos posicionemos y de qué tema hablamos, digamos, si hablamos de mutilación o violaciones, que son cosas muy fuertes, sí, estaríamos todos de acuerdo. Ahora sí, no sé, pensamos en la campaña del desierto del pueblo originario, todos defendemos a los pueblos originarios. Entonces, como que depende el grado de intervención que hay sobre la otra cultura, está bien universalizar o en realidad está mal. Es como que me genera una contradicción enorme, pero me parece como que no hay que universalizar todo y tampoco hay que respetar todo, es como todo muy contradictorio y subjetivo, no sé. Sí, es cierto. Pero sí, es cierto, pero yo coincido con vos, ¿no? Pero es muy difícil encontrar ese mínimo, porque ¿cuál sería el mínimo que no se puede violar, digamos, ¿no? Hay un texto de Lax, ¿no?, que lo estudiábamos
cuando hice el máster en Italia, cuando lo estudiamos en una materia que se llamaba Teorías de la Justicia. Un texto de Lax que se llama 5 fábulas sobre derechos humanos. Y él plantea, ¿no?, estas fábulas un poco, ¿no? La idea de los derechos humanos como algo comunitario, entonces si la comunidad está de acuerdo, eso es válido, la idea de los derechos humanos como algo innato, universal, etc. Y después habla de una idea, de una suerte de una meseta egalitaria, le dice él, o una meseta igualitaria, que sería un mínimo común en el que nos podamos poner de acuerdo todos, ¿sí? Y bueno, yo lo que le planteaba al profesor en ese momento, que era un profesor italiano, le digo, pero bueno, ¿quién define la meseta? Porque, o sea, la meseta, e insisto, primero, ¿quién define ese menú mínimo? Y después, para interpretar ese menú mínimo también entra en juego de vuelta al poder. Porque podemos decir, bueno, el menú mínimo está compuesto por la igualdad, la libertad. Bien, ¿qué es la igualdad? O sea, ¿cómo entiendo la igualdad? ¿La entiendo como una igualdad formal? O sea, entonces, el poder se cuela en todos lados. O sea, se cuela en la formulación de la norma o se cuela en la interpretación. Entonces, es difícil llegar a esa idea del mínimo común de derechos en todo tiempo, en todo lugar, sin que haya, digamos, alguna forma de flexibilizarlo en torno a ese diálogo entre lo universal y lo local. Es complejo, de hecho, cuando hablamos de los pueblos originarios, el convenio 169 de la OIT, yo siempre doy este ejemplo, me parece clarísimo, el convenio 169 de la OIT dice que se respetarán las prácticas ancestrales de las comunidades indígenas en la medida en que no violen los derechos humanos. Entonces, claro, o sea, respeto tu práctica hasta tanto vos no te pases de esta línea que es la mía, digamos, la línea de Boaventura, ¿no? Es decir, hasta que no superes esta línea. Si respeto, bueno, tu práctica, digamos, no sé, hacer tu celebración, elegir tus autoridades como quieras, pero digamos, no superes esta línea que es la de los derechos humanos, que es la de mis derechos. Incluso, no me acuerdo bien cómo era el ejemplo, pero esta cuestión de la transfusión de sangre, no me acuerdo con qué comunidad, también una cuestión de, bueno, yo te impongo que vos tenés que, esta sangre tiene que ser transfundida, no sé cómo sería. O sea, y no importa si esa persona en realidad el deseo era seguir su cosmovisión y fallecer, o bueno, como que también imponemos desde esta visión occidental hasta el derecho a la vida, digo, estaría ahí en tensión. Sí, los testigos de Jehová era, si mal no recuerdo. Sí, no me acordaba. Sí, tal cual. Por eso digo, ¿cómo se construye ese sentido? ¿Sí? Ese sentido universal de lo que es vida, de lo que merece protección, de lo que no merece protección. Bueno, Boaventura habla ahí de esta idea, ¿no? De partir de la noción de reconocer que las culturas son incompletas, ¿sí? Y si por lo tanto todas las culturas son incompletas, hay distintas versiones de la dignidad humana, ¿sí? En ese librito que yo siempre lo muestro porque ahora no lo tengo a mano, que se llama Si Dios fuese un activista de los derechos humanos, él muestra cómo otras culturas se entienden, ¿sí? La cultura musulmana, en fin, cómo entienden algunas cosas que nosotros tenemos naturalizadas. Bueno, lo que plantea como salida es una suerte de hermenéutica diatópica, llama Boaventura, ¿sí? Que esté entonces presentada a partir de un diálogo intercultural, es decir, de un intercambio entre culturas distintas, y entiende a los tópicos. ¿Se acuerdan cuando hablamos de tópicos en la clase pasada de la tópica? Bueno, los topoi son lugares comunes de cada cultura. Para nosotros, un lugar común de nuestra cultura sería la protección de la propiedad privada como dominio, o bueno, la protección de la vida, los términos en los que decía Nair. Es decir, no puede ser que alguien no acepte una transfusión de sangre si te puede salvar. Ese es un lugar común, ¿sí? Es un topoi de nuestra cultura occidental. Pero ese topoi, que nosotros lo entendemos como una conclusión, como algo concluyente, valga la expresión, en este diálogo que propone Boaventura no sería más que una premisa más de la argumentación. Es decir, un elemento más, bueno, para mi cultura esto es así, pero para la tuya puede ser de otra manera. Entonces, esos topoi fuertes se hacen vulnerables o quedan vulnerabilizados cuando entran en diálogo con otros topoi de otra cultura, pero para que entren a ese diálogo es imprescindible que nosotros asumamos que somos una cultura más, que no somos la cultura en mayúscula. Ese es el punto inicial, digamos. Bien, por eso hablamos de pasarlos a premisas, ¿sí? Sean bajados de premisas de una argumentación a argumentos, ¿no? Y que la hermenéutica tópica parte de la base de que estos topoi son incompletos. Yo quería mostrarles, para ver cómo esto tiene relación con la realidad, es decir, que no es solamente una discusión teórica, sino que también ha tenido impacto incluso en la práctica de los tribunales, que la propia Corte Interamericana, insisto, vuelvo a subrayarlo, a pesar de que a mí me gusta mucho el Tribunal Interamericano, pero no deja de ser parte del sistema internacional de protección de derechos, no deja de estar financiado por los mismos que financian todo y que después no cumplen, es decir, no deja de formar parte de esa estructura, pero en su jurisprudencia
sobre todo en los últimos tiempos, ha ido avanzando la idea de poner un poco en relación la mirada hegemónica con otras, ¿sí? Ya desde el punto de vista de entender que los instrumentos de derechos humanos son instrumentos vivos, ¿sí? Y por lo tanto que sus interpretaciones deben acompañar los tiempos que corren, ya un poco está rompiendo con la idea de los derechos como algo innato, inmutable, etc. ¿Sí? Ya esa idea un poco los pone en el terreno, y en el caso de Artavia Murillo, todos lo conocen y todas lo conocen, es un caso donde la Corte discute nada más y nada menos que el derecho a la vida, ¿no? y la fecundación in vitro como una posibilidad de ahí de discernir entre embrión y vida o persona, digamos. Pero hay casos mucho más concretos vinculados a comunidades indígenas donde la Corte ha subrayado esta idea de respetar las prácticas culturales. Por ejemplo, Castañeda Guzmán contra México, referido a una cuestión electoral muy precisa, pero ha dicho, ¿no?, lo que ustedes ven ahí, que dentro de los parámetros convencionales tiene que respetarse o tiene que permitirse que los estados regulen de acuerdo a sus necesidades históricas, políticas, sociales y culturales, porque estas pueden variar de sociedad en sociedad e incluso dentro de momentos distintos. Es decir, la Corte un poco ahí admite que haya cierta permeabilidad a los estándares de acuerdo a la particularidad de los estados. En este caso contra la República Dominicana lo mismo, ¿sí? Fíjense que el Tribunal Interamericano dice que las violaciones de derechos humanos cometidas contra los migrantes, que muchas veces quedan en impunidad, por la existencia de factores culturales que justifican estos hechos, la falta de acceso a estructuras de poder de la sociedad determinada, e impedimentos normativos y fácticos que tornan ilusorio el acceso a la justicia. Y en el caso Yatama contra Nicaragua, también la Corte habló de que hay ciertas comunidades de la costa nicaragüense, ¿no?, se diferenciaban de la mayoría de la población por sus lenguas, sus costumbres, su forma de organización, lo que en definitiva también es recogido por el tribunal a la hora de fallar. Y en este caso, que es del año pasado contra Argentina, ¿sí?, es contra Argentina, el caso de comunidades, no sé si lo conocen, de la Cajonat, de febrero del año pasado, la Corte plantea, concretamente es un caso de violación de la propiedad comunitaria indígena, pero más allá de la violación de derechos que establece, dice, no, fíjense, la tala ilegal, las actividades desarrolladas en el territorio por la población criolla, la ganadería, la instalación de alambrados, la afectación de bienes ambientales, la limitación del acceso al agua, la alimentación, alteran la forma de vida indígena, lesionando su identidad cultural, pues si bien esta tiene un carácter evolutivo y dinámico, las alteraciones a la forma de vida indígena, en el caso, no se basaron en una interferencia consentida. Por lo tanto, un poco está la Corte tomando nota, ¿sí?, insisto, con el mismo marco de ser un tribunal internacional y todo lo que eso implica, pero está tomando nota de que, en definitiva, hay otras cosmovisiones y que lo que para nosotros es propiedad, para la comunidad indígena es mucho más que una propiedad, sino que tiene que ver con la realización de su derecho a la vida, de su identidad, y que la intervención del Estado allí de manera no consentida puede generar una alteración grave a sus condiciones de vida y a su propia concepción de la vida, de la dignidad, en fin, de las relaciones. Por lo tanto, yo creo, en esto soy más optimista, y creo que hay que buscar algunas herramientas, quizás desde la interpretación, quizás desde la argumentación, quizás de la misma teoría del derecho, que nos permitan trazar algunos puentes, ¿sí?, entre esa mirada universal y los sentidos locales, que en definitiva son lo que hacen a la idiosincrasia de nuestras sociedades, a nuestra historia, a nuestra cultura, y que bueno, quizás no vamos a poder salir del esquema en el que estamos en términos de la protección de derechos, porque bueno, hasta este lugar hemos llegado y muchos beneficios nos ha dado, pero sí creo que desde la tarea teórica, desde la tarea incluso militante, de la tarea del compromiso, se pueden imprimir a esos estándares globales, esos estándares universales, algunos sentidos locales, pero que tienen que ver entonces de que podamos dar cuenta de esto en términos argumentativos, y ofrecer interpretaciones que sean más sensibles al contexto y que no hagan del discurso de los derechos humanos una imposición, ¿sí?, que homogeneice y que invisibilice la riqueza de nuestras sociedades, de nuestras culturas, etc. Así que bueno, esta era un poco la idea que les quería transmitir, ¿no?, de las discusiones que giran en torno a la protección de derechos, que insisto, muchas veces tenemos naturalizado, bueno, los derechos humanos son atributos inherentes, son universales, indivisibles, imprescriptibles, y se terminó, pero hay muchas otras discusiones y hay muchas otras invitaciones a ser más disruptivos, un poco más incómodos en este análisis, y bueno, creo que un curso de filosofía del derecho también tiene que permitir esta
esta apertura, y bueno, para eso un poco lo incluimos y para eso abrimos la discusión. No sé si alguien quiere decir algo, si tienen alguna mirada de esto, si conocían alguna de estas discusiones, si no, ¿qué les parecen? Si quieren decir algo para cerrar. Nada. Bien. Bueno. Entonces con esto, si no hay ningún comentario, más allá de lo que conversamos antes, con esto cerraríamos el desarrollo, al menos a mi cargo, ¿no? Nos queda una clase el jueves que viene, que van a ver perspectivas de género. Yo me despido, creo que voy a estar un ratito el jueves que viene, pero bueno, como es la última vez que voy a estar con ustedes, los despido ahora. Siempre decimos lo mismo, ¿no? Le quiero agradecer especialmente, la veo ahí a Maju y a Viviana, que bueno, estuvieron durante el curso, y vamos a seguir el cuatrimestre que viene. Pero bueno, yo me despido nada más que agradeciéndoles. Sé que para ustedes es un compromiso particular estar aquí, porque lo dijimos el primer día de clase, ¿no? Nuestra propuesta es ambiciosa, o sea, son muchas lecturas, es una propuesta renovada, es una propuesta distinta. Sé que hay otras alternativas que son más, o que otros caminos más allanados para la misma materia, que ustedes están en una instancia de la carrera donde muchas veces tienen más ganas de recibirse que de seguir cursando. Sin embargo, bueno, tomaron el compromiso y lo hicieron. Somos mucho menos de lo que arrancamos, por lo cual algunos se dieron de baja, no sé si porque los trabajos eran muy difíciles o porque los textos eran muchos o pensaron que iba a ser con un resumen y ya está. Pero bueno, en definitiva se quedaron los que evidentemente les interesaba y bueno, ya eso es suficiente. Para mí, como siempre, compartir estos espacios es un placer. Creo que ha sido un grupo bueno, los trabajos son buenos, la participación también. Y bueno, como les dije el primer día de clase, ¿no? A veces cuando suceden esas tres palabras del legislador que cambian o desacomodan la estructura del derecho, o cuando esas tres palabras del legislador no llegan a tiempo, para eso es la filosofía del derecho, para eso es la teoría del derecho, ¿sí? Para poder dar respuestas a esos interrogantes, para poder reconstruir cómo razonan los que deciden, para poder reconstruir cómo deciden los que legislan, y para poder ofrecer respuestas novedosas, alternativas, creativas, sustentadas en buenos argumentos, y que eso pueda repercutir también en cambiarle la vida a la gente, ¿no? Que es un poco el sentido que tiene todo esto y nuestra carrera, cambiársela para bien, ¿no? Así que bueno, eso es lo que quiero transmitir, les agradezco desde ya, y ahora si nos quieren decir qué les pareció la materia y nos quieren criticar, lo pueden hacer. No, pero nos interesa siempre saber qué les pareció, que nos digan una mirada de qué agregarían, qué sacarían, o si les generó algo, si recibieron lo que esperaban, si no. Eso nos interesa para seguir aprendiendo, ¿no? Así que hablen libremente, el que quiera. Nadie va a decir nada, che. Yo. De lo personal, me di cuenta que la verdad de filosofía a lo largo de la carrera, poco y nada. Fue tipo algo bastante nuevo. Aprendí bastante sobre la teoría, el naturalismo, el positivismo, sobre la argumentación, por ejemplo, que es bastante interesante. Más que nada, a mí me gusta mucho la materia, la rama de lo penal, y sobre la argumentación está muy bueno, litigación. No, la verdad que sirvió bastante el cursado. Obviamente que hay otros caminos como son leer los resúmenes y rendir, pero la verdad que la carrera, este tipo de materia en la carrera sirve bastante para formarse uno. Bueno, sí, es la idea, así que esperamos a ver cómo vive un poquito con eso. No sé si alguien más quiere decir algo, alguna crítica, alguna observación. Bueno, yo también. Justo recién le escribí un mensaje a Pau Kulich y le dije que siempre me iba de las clases de filosofía como un poco conflictuada, y creo que está bueno en realidad porque siento como que desarrollé un pensamiento un poco más crítico, que por ahí en la carrera no me sucedió en muchas materias, y creo que está bueno, me aporta, digamos, para ser una futura profesional, pero también me parece como persona, para leer un texto de cualquier cosa. Entonces me parece que fue una cursada súper valiosa y que las clases también súper amenas, como que me sentí cómoda para participar y me encantó. Bueno, gracias, Nair. Gracias. Te vamos a dar un punto más, nada. No lo necesitas. Bueno, no sé si alguien más quiere decir algo. Con libertad. Nos pueden decir cosas malas también, no hay problema. No, yo también adhiero
y me gustó mucho la modalidad que en otras materias no vi, por lo menos yo en las comisiones que me anoté, la modalidad de trabajos prácticos, porque te hace llevar la materia al día y incorporás los conocimientos mucho mejor que después estudiar 15 días para el final, o un mes para el final, como que lo vas incorporando de a poco. A mí eso me gustó. Bueno, gracias, Rosario. Sí, la idea nuestra es esa. ¿Sí? Yo sé que los trabajos a veces los hacemos complicados y demás, pero la idea es que quizás les exija a usted un nivel de lectura distinto que memorizar 2 o 3 párrafos para después repetirlo en el examen y nada más, ¿sí? O, bueno, ni hablar de memorizar un artículo, pero bueno, la filosofía quizás hubiese sido el camino habitual, ¿no? Que ustedes estudien un poco los pensadores o algunas ideas y las memoricen y las repitan. Estos trabajos tienen otro nivel de dificultad, pero también les permiten quizás un poco internalizar mejor las lecturas y también hacerlo con más tiempo y más relajados. Así que ese es un poco el sentido. Yo iba a decir un poco Sí. eso, que te abre, o sea, por lo menos a mí, como que tanta estructura con artículos y por ahí tanto memorizar, es como que al hacer esos trabajos te abre un poco más la cabeza, es un poco hacer un poco más de esfuerzo al pensar y al ver qué tenés que poner, que no solamente copiar y pegar o leer el artículo y poner lo que dice, como por ahí pasan la generalidad de la carrera en todos estos años. Sí, sí, de hecho siempre me dicen que el primer trabajo es el que más les cuesta porque ese cambio, ¿no? Y aparte, bueno, yo por ahí soy un poco estricto en la corrección, entonces como que les señalo muchas cosas y es lo que más les cuesta porque es una transición entre, todos estamos formados con una mirada dogmática, ¿no? Claramente positivista, dogmática. Entonces esa transición cuesta precisamente por esto. Pero bueno, después se nota que los otros trabajos están mucho mejores y se sueltan y están mejores escritos, están mejores fundados, pero bueno, es un proceso, ¿sí? Así que bueno, si eso se produjo, estamos conformes. No sé si alguien más quiere decir algo. Yo comparto lo de los trabajos prácticos, que es verdad que por ahí, al no ser los típicos de copiar y pegar, por ahí al principio vos pensás que es más tedioso, pero en lo personal creo que después me termino enganchando y me termina gustando y nada, sí, también el primero que me costó más que el resto, pero te vas adaptando, qué sé yo. Bueno, me alegro, gracias, Lisa. ¿Alguien más? ¿No? Bueno. Nos despedimos. Entonces, Maju, Viviana, no sé quién quiere decir algo. No, para mí, como siempre, Vivi, dale si querés vos. No, yo contenta de que finalmente pude empezar, aunque medio tarde agarré este año. Tenemos el segundo cuatrimestre, Viviana, todavía, así que... Y me gustó, le quería sumar al alumno que dijo de Derecho Penal, le quería compartir mi experiencia, que cuando yo hice la magistratura, en el posgrado de magistratura, los penalistas me súper sorprendieron, los profesores penalistas, porque tienen una solvencia en filosofía del derecho que es impresionante. Y creo que tiene que ver con el abordaje de los temas tan trascendentales del derecho penal, ¿no? La libertad, sobre todo, la persona, la vida. Así que, bueno, si te gusta el derecho penal, esta materia te viene bárbaro y vas a tener que seguir ahondando en eso. Así que, bueno, bárbaro eso. Y bueno, y re contenta de estar a la materia, así que, bueno. Me sorprendió el final, ya terminamos, así que bueno, en el segundo cuatrimestre... Sí, claro, porque empezamos en febrero y ya es muy corto el cuatrimestre sí. Está. Gracias, Viviana. Majo. Bueno, y para mí un honor estar en la cátedra con vos, compartir esta materia, como bueno, compartimos introducción y la verdad que creo que es una materia, como venían diciendo los compañeros y las compañeras, que abre la cabeza, me parece que abre la cabeza y que aunque uno a veces no le parezca, es muy útil para todo lo que se viene cuando se reciban, así que ojalá que así lo sientan. Así que bueno, seguiremos, ahora nos veremos el día del examen y bueno, y éxitos a todos en el camino que ya les queda poco. Bueno, gracias Majo, de vuelta. Sí. Si me permite una cosa más, lo que he participado, contarles mi visión es que realmente haces un trabajo genial porque los temas que estás dando son sumamente complejos
y la adaptación que les haces y la bajada que les haces, la verdad que por lo menos desde mi punto de vista, es brillante. Así que la verdad que, como dice Majo, re a gusto de acompañarte. Muy bueno. Gracias, Viviana. Sí, cada vez tratamos de complejizar más, ¿sí? Este año hablamos hasta de razonamiento probatorio, en fin, vamos metiendo cosas porque también de acuerdo al grupo, ¿no? Si el grupo se engancha, vamos por más un poquito siempre. Así que bueno, para mí un gusto de vuelta, insisto, el jueves tienen clases, ¿sí? No van a dejar a Lorena sola, porque voy a venir yo a controlar quién está al principio, pero bueno, quería despedirme de ustedes un poco más relajados en esta clase y decirles que bueno, que fue un gusto y que les deseo lo mejor. Voy a corregir los trabajos y les vamos a subir los casos prácticos, ¿sí? En este fin de semana para que ustedes puedan hacer las sentencias y que todo termine como debe terminar. Muy bien. Bueno, les mando un abrazo y gracias a todos. Gracias, Majo, Viviana y a todos. Sí. Una pregunta. Lo de la regularidad, ¿están cargadas, pregunto, para poder inscribirse? Buen dato. Las voy a cargar ahora. Buenísimo. Gracias. Gracias por hacer una pregunta. Con eso, sí. yo también, Franco. ¿Con qué nombre aparece la comisión? Porque yo me fijé, aparezco como todas como libre, pero no aparece ninguna con tu nombre. Es la cátedra B, ¿sí? La cátedra B, y la comisión es la 4. Pero si todavía no te cargué la regularidad, quizás no te aparece todavía para inscribirte. Pero lo voy a cargar ahora. Listo, perfecto. En todo caso, avisen si después que lo cargue, yo les aviso, y díganme si pueden inscribirse bien como alumnos y alumnas regulares. ¿Sí? Bien. ¿Algo más? ¿No? Bueno, nos vemos entonces el jueves y después en el examen. Gracias. Adiós. Gracias. Gracias. Gracias por todo.